Hola, soy el cadete Leomar Moreno, estudiante de Ingeniería Marítima, actualmente cursando la materia Física 2 en la sección A de Ingeniería Ambiental, cuyo docente es Reyes Abreu. En esta ocasión estaré presentando la cuarta actividad evaluativa, correspondiente a una microclase del magnetismo e inductancia magnética. El primer punto a tratar, ¿qué es el magnetismo? Cuando hablamos de magnetismo nos referimos a uno de los dos componentes principales de la radiación electromagnética, junto con electricidad, que se manifiesta a través de fuerzas de atracción y repulsión entre ciertos tipos de metales. Es decir, el magnetismo no es más que las fuerzas de atracción y repulsión que existen entre ciertos tipos de metales e imanes. En física, el magnetismo se define como la fuerza de atracción que existe entre imanes que presentan un polo norte y un polo sur, conocido como dipolo. Este fenómeno surge del movimiento de cargas eléctricas a nivel microscópico, pero también debido a corrientes eléctricas a nivel macroscópico. Hablaremos ahora de los tipos de magnetismo. El primero de ellos es el ferromagnetismo. Es un tipo de magnetismo muy común en materiales tales como el hierro, que podemos apreciarlo aquí, el níquel y el cobalto, los cuales tienen la característica o la particularidad de que quedan fuertemente magnetizados cuando son expuestos a un campo magnético externo, y cuando este campo magnético se retira, todavía preservan ese magnetismo, dando origen a lo que se conoce como hoy en día como imanes permanentes. Después tenemos el paramagnetismo, propio de materiales como el aluminio y el platino, que son débilmente atraídos por los campos magnéticos externos, pero no preservan ese magnetismo cuando el campo magnético externo se retira. Después tenemos el diamagnetismo, presente en materiales como el cobre y el bismuto, que son débilmente repelidos por los campos magnéticos externos. Después tenemos el antiferromagnetismo, característicos de materiales, como podemos apreciar aquí, el óxido de manganeso, los cuales sus momentos magnéticos se alinean de tal forma que son repelidos o se alejan de estos campos magnéticos externos. Y por último tenemos el ferrimagnetismo, no confundir con ferromagnetismo, aunque son similares, pero con alineaciones opuestas y desiguales. Aquí podemos apreciar el elemento más común de este magnetismo, el cual es la magnetita. Ahora vamos con el origen de la tecnología del magnetismo. El magnetismo se conoce desde épocas tempranas, sus efectos datan de la antigua griega, cuando Tales de Mileto, 625 a 545 a.C., y otros conocidos notaron que ciertas piedras provenientes de la isla de Magnesia del meandro de Asia atraían débilmente el hierro, o lo atraían fuertemente dependiendo de qué tan grande era esa piedra magnética. De allí el nombre de magnetismo, de magnesia. De algún modo, el ser humano, a pesar de que en esos tiempos no existía como tal una disciplina que se enfocara en estudiar el fenómeno del magnetismo, lograron inventar diversos instrumentos para la navegación, como la brújula, la cual fue inventada en el siglo XII y la seguimos aprovechando hoy en día, sobre todo en el área de ingeniería marítima. El primer tratado propiamente formal del magnetismo fue escrito a mediados del siglo XIII por el francés Peter Peregrinus de Maricourt. Preludio a eso y futuros estudios fueron profundizando en lo que se conoce como el magnetismo, destacándose principalmente William Hilbert en 1600 y sobre todo Hans Christian Ørsted en 1820, quien descubrió que el magnetismo no estaba únicamente relacionado con los imanes, sino que también estaba estrechamente relacionado con la corriente eléctrica. Y aquí podemos apreciar una imagen de Tales de Mileto. Ahora vamos con las fórmulas. En el magnetismo podemos encontrar diversas fórmulas dependiendo de lo que queramos calcular. En este caso hablaré un poco sobre campo magnético. El campo magnético creado por una corriente rectilínea se representa mediante esta fórmula. B, que es el campo magnético, se medirá en Tesla. Después tenemos epsilon sub 0, que es la permeabilidad magnética al vacío, que se representa, cuyo valor es 4pi por 10 a la menos 7 Henry sobre metro. Después tenemos la intensidad de corriente eléctrica medida en amperios. Después 2 por pi por r, que es la distancia en metros. Después tenemos intensidad de campo magnético.
Podemos encontrar dos fórmulas principales. A en el interior de un solenoide, que podemos apreciar aquí, son los mismos elementos que podemos apreciar arriba, pero con dos agregados. N, que es el número de vueltas del solenoide, y L, que es la longitud del solenoide. Después tenemos en el centro de una espira, cuya fórmula es: el campo magnético es igual a epsilon sub 0 por I, intensidad del campo, intensidad de corriente eléctrica, después 2 por R, que es la distancia. También tenemos lo que son las leyes de Joy y Savart, que son como las fórmulas básicas para calcular el campo magnético. Aquí podemos apreciarla en su forma base y aquí en su forma integral. Mediante estas formas podemos calcular el campo magnético generado por una corriente eléctrica. Aquí podemos apreciar elementos que ya conocemos, pero podemos encontrar otros diferentes. Por ejemplo, tenemos epsilon sub 0, constante de permeabilidad magnética al vacío, 4 por pi, R al cuadrado, que va a ser la distancia, tenemos I, intensidad de corriente en amperes, y después tenemos ds, que es el diferencial de la superficie, tenemos una x que no significa multiplicación, es un producto vectorial, tenemos este vector unitario, y son los mismos en ambas fórmulas, pero este es un diferencial del campo magnético y aquí podemos encontrarlo en su forma integral. Ahora hablaremos finalmente de qué es el campo magnético. El campo magnético es una región alrededor de un imán en donde se pueden observar o apreciar las fuerzas magnéticas. Estas se representan mediante líneas de campo magnético que salen del polo norte y entran en el polo sur de un imán. Estas líneas de campo magnéticas nos indican la dirección y la intensidad del campo magnético. Cuanto más estrechas o cuanto más juntas estén esas líneas de campo magnético, mayor va a ser la intensidad de ese campo magnético. Estos campos son generados por movimientos de cargas eléctricas, como sabemos, como corrientes eléctricas en cables. En el caso de los imanes permanentes, los campos magnéticos se originan por la alineación de los momentos magnéticos de los átomos que componen dichos materiales. Esta alineación crea un campo magnético constante alrededor del imán y también puede ser generado únicamente por imanes permanentes, también puede ser generado por imanes electromagnéticos. Ahora vamos con tipos de campo magnético. En física existen principalmente dos tipos de campos magnéticos, los cuales son: el primero, campos magnéticos estáticos o de corriente continua. Como su nombre mismo lo indica, son campos magnéticos cuya dirección e intensidad permanecen constantes con el tiempo y si presentan algún cambio van a ser mínimos. Un ejemplo de esto puede ser el campo magnético de la Tierra, como podemos apreciar aquí, siempre permanece constante, o si presenta un ligero cambio va a ser mínimo y prácticamente no se notará. Y después tenemos los campos magnéticos variables en el tiempo, también conocidos como campos electromagnéticos variables, que es lo contrario al anterior campo. Estos sí varían en su dirección e intensidad con el paso del tiempo. Aquí vamos a apreciar una gráfica de podemos observar que en estos campos su dirección e intensidad varía con el paso del tiempo, generando fenómenos como la inducción electromagnética, la propagación de ondas electromagnéticas y la generación de campos eléctricos. Ahora vamos con fórmulas, o más bien otras fórmulas para encontrar el campo magnético. En este caso, partiendo de la fuerza de Lorentz, que es la siguiente: F es la fuerza de Lorentz en newtons, que es igual a la carga en coulombs, la velocidad de la carga en metros sobre segundo, el campo eléctrico, como sabemos, en Tesla, y también tenemos seno de tita. De esta forma, si aislamos el campo magnético en la fórmula, podemos calcularlo de la siguiente manera: el campo magnético es igual a la fuerza de Lorentz entre la carga, la velocidad de la carga, por el seno del ángulo tita. Otra forma, que es la que vimos anteriormente, pero para que puedan apreciarla mejor, es la siguiente: campo magnético es igual a la constante de permeabilidad al vacío entre 4pi, que esto se multiplicará por la carga, por la velocidad de la carga, por el producto vectorial, por R, que es un vector unitario, entre la distancia R al cuadrado.
Y aquí podemos apreciar un pequeño imán, pero en este caso se puede apreciar mejor el magnetismo debido a que está rodeado con partículas metálicas que son atraídas o repelidas según el polo. Ahora vamos con lo que es la fuerza magnética. Es la fuerza que experimenta una carga eléctrica en movimiento al entrar a un campo magnético. Esta fuerza es el resultado de la interacción entre ¿qué? Entre la carga eléctrica y el campo magnético. ¿Y se describe en qué? En la fuerza, en la ley de Lorentz, cuya fórmula de fuerza de Lorentz vimos anteriormente. Una característica única de la fuerza magnética es que es perpendicular tanto a la velocidad de la carga en movimiento como al campo magnético, formando una relación vectorial específica. Pero vamos a describir otras características. La primera, y que todos conocemos, es atracción y repulsión, que polos opuestos de los imanes se atraen, como podemos apreciar aquí, polo norte y polo sur se están atrayendo, y polos opuestos se atraen y polos iguales que deben hacer se van a repeler. Dependencia de la carga, es decir, que la fuerza magnética es proporcional a la carga eléctrica de las partículas. Después tenemos su tercera característica, dependencia de la velocidad, es decir, la fuerza magnética es proporcional al módulo de velocidad de las partículas que se están atrayendo aquí. Dependencia del campo magnético, la fuerza magnética es proporcional a la intensidad del campo magnético, obviamente. Y después tenemos dirección perpendicular. La fuerza magnética es perpendicular ¿a qué? Tanto a la dirección del movimiento de la carga como a la dirección del campo magnético, como se describió anteriormente, formando una relación vectorial específica. Después tenemos lo que es su fórmula. La magnitud de la fuerza magnética puede calcularse a través de esta fórmula, donde F es que la fuerza magnética en newtons. Q es la carga de la partícula en movimiento en coulombs, como vamos a apreciarla aquí, siempre en minúscula. B, la velocidad de la partícula en metros sobre segundo. B mayúscula, que es el campo magnético en teslas. Y después tenemos seno del ángulo θ, que es el ángulo entre el vector de la velocidad y el campo magnético. Ahora vamos con el último punto, que es la inductancia magnética. Es uno de los conceptos básicos de lo que es la ingeniería eléctrica y la electrónica, que describe la capacidad de un objeto, generalmente una bobina, como podemos apreciarla aquí, aunque también pueden recibir el nombre de solenoide, que es una bobina que se construye enrollándola alrededor de un objeto y después retirándola para almacenar de forma tal la energía en campos magnéticos. Es decir, cuando la energía se almacena en esta bobina, se almacena en forma de un campo magnético cuando circula la corriente a través de él. Su unidad de medida o su inductancia se mide en henrios, como podemos apreciarlo aquí, henrios con H. Esto tiene un valor inmensurable en la humanidad, ya que se utiliza la inductancia magnética en la creación de dispositivos electrónicos, fabricación de motores e incluso en las señales de tránsito que usamos hoy en día. Es decir, no solo la inductancia magnética es importante, el magnetismo, el campo magnético, la fuerza magnética, todo tiene relación y es fundamental, indispensable para nosotros los seres humanos, ya que pueden ser aplicadas en el área de la medicina mediante las resonancias magnéticas, también el campo magnético de la Tierra. Si no lo tuviéramos, no sería posible la vida en la Tierra. Y como mencioné anteriormente, en los dispositivos electrónicos que facilitan la vida del ser humano y mejoran nuestra calidad de vida. Ahora vamos con los tipos de inductancia magnética. La autoinducción es la propiedad de un conductor eléctrico ¿de qué? De oponerse a los cambios que generan las corrientes eléctricas mediante la generación de un campo magnético que se opone a los cambios. El ejemplo más común es esta bobina de cobre, que podemos apreciarla aquí. Después tenemos inducción mutua. Es la inducción entre dos o más conductores separados, donde las corrientes en uno de ellos inducen una tensión en el otro debido a la variación de ¿qué? De su campo magnético. Un ejemplo es este transformador, que podemos verlo aquí, donde la inducción mutua puede cambiar el voltaje de una fuente a otra, es decir, entra un voltaje aquí por la inducción y sale otro voltaje. Ahora vamos con la fórmula. La inductancia magnética, generalmente representada con la letra L, se puede calcular a través de la siguiente fórmula. L, que va a ser nuestra inductancia magnética, se mide en henrios. Después tenemos
mu, que es la probabilidad magnética, que se mide o que también se puede representar, como vimos anteriormente, por mu sub 0, que vale 4 phi por 10 a la menos 7 henrios sobre metros, como expliqué anteriormente. Después tenemos n, que está elevado al cuadrado, que es el número de espiras o de vueltas que tiene la bobina. En esta bobina también la podemos llamar solenoide. Después tenemos A, que es el área de la sección transversal, que se mide generalmente en metros cuadrados. Y por último tenemos L, que está aquí en minúscula, que es la longitud de la bobina, que generalmente se puede apreciar en metros. Y aquí podemos apreciar cómo sería un tipo de bobina. Aunque existen diversos tipos de bobina, este es uno de los más comunes utilizados en dispositivos electrónicos. Como usted solicitó, profesor, en la actividad evaluativa teníamos que agregar las referencias bibliográficas. Aquí se pueden apreciar las principales referencias bibliográficas que yo pude, de las principales páginas que fueron empleadas para la elaboración de esta presentación. Están ordenadas alfabéticamente y la mayoría se obtuvo a través de páginas web. Pero quiero destacar que aunque estas son las principales, las fórmulas que conseguí y pudo apreciar aquí y expliqué, fueron conseguidas mediante la profunda investigación de diversos videos y páginas web, porque encontraba demasiadas diferencias y quería comprobar y rectificar, y lo que pudo apreciar fue el resultado de una profunda investigación y análisis. Ahora vamos con la segunda parte de esta microclase, la cual es una maqueta. Ahora les presentaré mi maqueta mediante la cual voy a explicar el fenómeno de la inductancia magnética. Para elaborarla, primero usé una madera que actuara como base, cables eléctricos, el negro el polo negativo y el rojo el polo positivo, un interruptor, un zócate, un bombillo y un portabaterías y baterías que actuaran como mi fuente de poder, y lo más importante, una bobina de cobre, la cual obtuve de una licuadora Oster en desuso. Ahora procederé a encender el circuito. Como podemos apreciar, las corrientes eléctricas fluyen a través de los cables, permitiendo que de este modo los electrones enciendan el bombillo. Ahora, ¿qué pasaría si conectáramos el circuito a la bobina de cobre? Como podemos apreciar, si conectamos el circuito a la bobina de cobre, el bombillo se apaga. Pero ¿por qué es esto? Esto es debido a la inductancia magnética. Como nosotros sabemos, la inductancia magnética es la capacidad que tienen algunos elementos, en este caso la bobina de cobre, para almacenar los electrones, generando un campo magnético. Y esto es lo que estamos haciendo. Conectamos el circuito a la bobina de cobre, esta absorbe la corriente eléctrica, es decir, los electrones, generando un campo magnético, provocando que toda la corriente se almacene dentro de ella y no le llegue nada al bombillo, provocando que pase de estar encendido a estar apagado. Y con esto queda entonces demostrado la inductancia magnética. Esto ha sido toda mi presentación, espero haya sido de su agrado.